Hola amigas y amigos, un gusto estar aquí una vez más con ustedes, Abel Reynoso. Continuamos con la temática ya más importante, ya estamos metiéndonos más en lo que influencia mucho el tema de la seguridad y particularmente de la inseguridad. Y hemos hablado desde el principio, nos hemos ido calculadamente llevando distintos procesos que afectan el contexto de la seguridad y particularmente agravian la inseguridad, o sea, la hacen mucho más grande de lo que es. Hemos hablado del proceso muy importante dentro del núcleo social, que es la función policial. Y hasta ahora la hemos reducido desde la parte muy breve históricamente y la hemos llevado a través del proceso a qué es lo que hace una policía profesional, cómo se logra ese objetivo, cuáles los ingredientes necesarios que necesitamos para formar eso. Y también hablamos mucho de la comunicación, de la falta de comunicación entre el sistema, la policía y la sociedad, que ha afectado y que ha creado una separación del tema. Eso es más o menos lo que hemos logrado hasta ahora. Y últimamente hablamos ya de la función policial, o sea, del desempeño. Y lo próximo que voy a encarar, que les comentaba en el último video, es ya vamos ahora a concentrarnos más en el comportamiento de las fuerzas policiales, en el comportamiento policial. Un tema muy serio, un tema muy problemático, un tema que causa la mayoría de los problemas en la sociedad cuando nos referimos a la función policial. Porque el comportamiento del policía afecta muchísimo, más de lo que mucha gente quiere aceptar o piensa, la inseguridad, cómo esto afecta. Porque la policía es una institución que está al servicio del pueblo, que es parte del pueblo y que su función es servir al pueblo. Pero cuando hay un mal comportamiento, nada de eso se logra. Acuérdense, estamos separando, y esto lo vuelvo a recalcar, lo he mencionado muchas veces, hay una enorme diferencia entre el desempeño, o sea, el trabajo, la función policial, y el comportamiento de la policía. El comportamiento afecta nuestras emociones, afecta nuestro estado psíquico, afecta nuestro estado de seguridad, afecta muchas cosas que tienen que ver con el ser humano, más que la función policial. Son dos cosas muy distintas, ¿ok? La función policial, el desempeño, es lo técnico, es lo práctico, es la tecnología, cómo se hacen las investigaciones, cómo se patrulla, cómo se cuida a la gente, cómo se refleja a través de cámaras, a través de investigaciones, a través de esto, el proceso de la seguridad. Esa es una parte. Pero la otra parte es que yo sigo insistiendo, es la parte humana de la policía, que ese es el comportamiento. El comportamiento está basado en la ética y en la moral de los individuos, de nosotros, los que nos proyectamos. Es lo que influencia a la sociedad como sociedad. Acuérdense que hablamos siempre, y repito esto, somos animales sociales, necesitamos el apoyo social de la gente, y lo que queremos de la policía es un buen trato, queremos de la policía entendimiento, queremos de la policía comprensión, queremos de la policía empatía, pero también queremos que nos cuiden, queremos seguridad, que cumplan los reglamentos. Todo eso se hace a través de un desempeño no solo profesional de trabajo, de función, sino de comportamiento. El comportamiento de un policía refleja muchísimo la función policial. O sea, el policía no solo representa la ley, digamos, en el sentido de la institución, sino que es la ley y por tal cual se debe comportar como tal. Y el primero que debe respetar la ley, la primera que debe respetar la ley es la mujer y el hombre policía. Por ahí empezamos. Su comportamiento ético y moral ante la sociedad refleja y da una pauta de cómo esta persona va a actuar frente a la sociedad. Este comportamiento es sumamente importante. Y todo esto lo vamos a explorar en los próximos videos. Pero no quiero dejar aquí colgado una cosa sumamente importante.
porque el comportamiento está afectado por lo que voy a hablar en estos momentos. O sea, quiero, antes de pasar al comportamiento policial, o sea, cómo la policía se comporta y se desempeña frente a la sociedad como animal social, digamos, que es, a veces deja mucho que desear. Queremos hablar por qué es afectado, porque esto es una cosa muy importante. Y es algo, el tema que voy ahora digamos, a empezar a discutir, a lo mejor necesito 1 o 2 videos, no sé todavía cómo lo estoy planeando, pero quiero llevarlo porque es importante, porque mucha gente no piensa en este elemento, en este paso, en este punto importante de una buena policía. O sea, hablábamos de lo técnico, hablamos de la academia, se acuerdan que incluso hablamos de cómo seleccionamos buenas personas para eventualmente ser bien entrenadas para cumplir una buena función y con su comportamiento. Pero hay una cosa que afecta muchísimo a la gente. Y ustedes se acuerdan, en videos anteriores hablé en un momento de la pirámide de Maslow, el psicólogo estadounidense que creó una pirámide de necesidades humanas, 5 puntos básicos, y que el primer escalón de ese punto básico era la necesidad humana de subsistir, de tener lo básico de comida, de casa, de poder dormir, de poder descansar, lo básico del ser humano. Y esta necesidad es una pauta, es una posición muy importante en la sociedad, en todos nosotros los seres humanos. O sea, Maslow lo identificó durante sus análisis, sus estudios, y hizo esa pirámide y fue el primer escalón. Sobre eso, él construyó 5 elementos más, que son el amor, la seguridad, el perfeccionamiento de la persona y los estudios y demás, que se logran una vez que tenemos la base establecida. Y esta base, este requisito que le voy a hablar ahora, que es muy importante que lo considere cuando hable usted de la seguridad, cuando le hablen de la seguridad y particularmente cuando le hablen de luchar contra la inseguridad. Usted lo tiene que considerar esto, porque es muy importante y viene directamente relacionado con lo de la pirámide de Maslow y particularmente en el tema de los servidores públicos. Esto es muy importante. Se recuerda cuando empezamos los primeros videos de cómo comenzaban los delitos, cómo comenzaban las envidias y demás. Se acuerda del intercambio que primero era una lucha feroz para sobrevivir, pero después el ser humano aprendió a convivir y a empezar a cosechar y a criar animales salvajes, los domesticó, empezó a la siembra, empezó a cultivar y empezó a hacer intercambios que eventualmente resultaron en transformarse en la parte comercial humana, en el negocio. Yo te doy esto, tú me das esto. Era un intercambio de bienes, era un intercambio de comidas, era un intercambio de productos. Pero después eso siguió ampliándose, siguió progresando y de ahí salió la idea del comercio. Y cuando empezó el comercio, que fuera pasando el intercambio, eventualmente se creó cierto valor. ¿Se acuerda? Empezaron con las primeras monedas y luego se inventó el papel impreso que tenía cierto valor y en fin, toda la economía que no la queremos ampliar aquí porque esta no es nuestra plataforma para eso, pero básicamente hubo un intercambio. Cuando ya se creó ese intercambio comercial, de intercambio de que si yo le doy esto, usted me da tanto y le ponemos valores, se creó un comercio. Y ese comercio creó una necesidad social en todo el mundo en la que la gente necesita cierta cantidad de dinero para sobrevivir en el mundo. Y eso existe hasta hoy en día. O sea, podemos tener mucha filosofía, podemos tener mucha teoría, podemos tener muy buen interés, podemos tener muchas cosas, pero usted y yo, a pesar de que somos buenas personas, a pesar de que tenemos buen interés, cuando vamos al supermercado, lo más básico, digamos, y compramos la leche, el huevo, el pan, el queso, lo básico para sobrevivir, para comer, que necesita nuestra familia, las verduras, las carnes que necesita nuestra familia, nuestros hijos. Cuando vamos al supermercado, el supermercado, todo lo bueno nuestro, todo lo ético nuestro, lo moral nuestro no le interesa. A ellos les interesa simplemente que usted le diga, aquí tiene su producto y vale tanto. Eso es lo básico, la economía básica de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo.
Y esto es una cosa que mucha gente no piensa en la base social. O sea, recuerdan la pirámide de Maslow, decimos, esto es lo que él habla, lo básico, que es un derecho humano que todo mundo debe de tener. O sea, esto es lo que muchos lugares luchan, las sociedades luchan por tener lo básico. O sea, poder comer, poder subsistir, poder estar bien de salud, poder descansar, es una necesidad básica y es un derecho humano natural que lo necesitamos todos. Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos ya de esas personas? Porque usted, para tener ese dinero, para hacer eso, tiene que tener un trabajo, tiene que tener una profesión. Y esa profesión a usted no la hace gratis, usted le remuneran a usted con un sueldo, con un pago, o si usted es comerciante vende, o no sé, pero usted siempre gana una cantidad de dinero que eventualmente le ayuda a mantener a su familia. Eso es lo importante y lo básico de toda sociedad. En ese grupito también tenemos los individuos que no pueden, no quieren y no entienden, y entonces deciden optar por el delito en muchas ocasiones. No porque no puedan a lo mejor trabajar, no quieran trabajar, simplemente porque para ellos es más fácil optar por el delito. Pero eso es un tema que lo vamos a abordar ya cuando hablemos de la delincuencia, de cómo funciona. Pero aquí estamos hablando de la parte básica. ¿Por qué me llevo todo esto? ¿Por qué me doy toda la vuelta? Porque es muy importante considerar esto. El trabajo policial debe ser bien pagado. El trabajo policial tiene que ser bien pagado porque el policía tiene que subsistir de su sueldo, así como usted y yo del sueldo nuestro. Y uno de los problemas que hemos visto una y otra vez en la sociedad es el mal pago policial, es los malos sueldos. No solo de los policías en su país, sino en muchos países del mundo. La gente quiere que el policía sea honesto, la gente quiere que el policía sea profesional, la gente quiere que sea el policía un ejemplo, pero no le quiere pagar para que logre eso. Y usted analice lo que le estoy diciendo porque esto afecta la policía que usted tiene en su ciudad. Tiene mucho que ver eso. O sea, una policía que gana cómodamente, que puede vivir cómodamente. Y ya vamos a hablar también de las diferencias de los sueldos y demás, pero una policía que gana cómodamente es mucho más estable, mucho más confiable que una policía que no gana buen sueldo. ¿Por qué? Porque cuando el policía no le alcanza el dinero para lo que hace, ¿qué le dije yo que el policía tiene? Tiene un poder sobre usted, sobre la sociedad, que no lo tenemos la mayoría de los ciudadanos, que es el poder de extremo de quitarle la vida a un ser humano legalmente o de encarcelarlo, de quitarle su libertad o de dársela. Entonces, cuando esas cosas no suceden, ese poder se corrompe, se corroe. Y entonces empiezan los problemas de la corrupción, que es un tema apasionante que lo voy a dedicar en muchos más videos. Pero lo que quiero que consideres es lo siguiente: el sueldo de la policía es sumamente importante en todo este análisis que hablamos de la seguridad y de la inseguridad. Que nos lleva al próximo elemento, que es más importante aún que el sueldo del policía, es el presupuesto de la policía. Mire, una de las cosas que yo hago cuando viajo, y me habla la gente constantemente del tema de que en su ciudad o en su país o en su tierra la policía no sirve, que los policías no están entrenados propiamente, que no tienen el equipo, que son mal comportados, que tienen corrupción. Lo primero que yo le pregunto al Estado, si es gente del Estado, es ¿cuál es su presupuesto anual para la función policial, para la función de la seguridad? Muchos, silencio. Silencio. O sea, el presupuesto que se le asigne en su país, en su ciudad, al sistema jerárquico de la seguridad, impacta tremendamente qué tipo de sistema de seguridad usted tenga. Porque usted no puede tener un buen sistema de seguridad si no tiene presupuesto. Porque la seguridad, amigos y amigas, cuesta dinero. La seguridad cuesta dinero que se gasta en distintos lugares. Se gasta en sueldos, se gasta en equipo, se gasta en entrenamiento, se gasta en servicio a la comunidad. ¿O usted cree que cuando sale el patrullero a la calle
no le tenemos que poner gasolina al vehículo, no tenemos que comprar vehículos que estén funcionando perfectamente, no le tenemos que dar a los policías el equipo provisto, no tenemos que tener buena iluminación en las calles, en algunos lugares tenemos cámaras, en otros lugares tenemos equipos más sofisticados, y luego tenemos que tener un buen sueldo. Todo eso es parte de ese presupuesto que muchos políticos no quieren entender la importancia que esto significa. La importancia que esto significa en el impacto de la inseguridad. O sea, muchos políticos no quieren aceptar la realidad de que la seguridad cuesta dinero, que la seguridad es un tema importante y relevante, tan importante y relevante como son otros temas que son sumamente importantes. Déjenme decirle una cosa rápido. Los políticos todos deberán considerar esto. Mire, le voy a decir una cosa. Lo más fácil del mundo es cuando se conoce un tema, alguien que lo conoce bien lo puede simplificar bien. La diferencia entre los políticos que saben y los que no saben es que el político que sabe se lo simplifica y se lo reduce a un lenguaje que usted lo puede entender en cualquier momento. Usted no tiene que haber ido a la universidad, no tiene que tener títulos universitarios, ni mucho menos. El que no sabe, que es una gran mayoría de los políticos, inventan y hablan y no dicen nada. Pero el político que sabe, sabe. Mire, todo político debiera de considerar que, sobre todo si pretende ser líder y si pretende ser líder en su país, debe considerar de 4 posiciones que va a tener en su mundo. Y estos son simples. Si yo fuera presidente, debiera de decir este individuo, estos son los 4 elementos más importantes. Por supuesto hay muchos más que van siendo, pero estos 4 elementos, si usted los considera básicos, volviendo a la pirámide de mando, es el siguiente. Primero que todo, la economía de su país, obviamente, ¿no? Tiene usted que seguir. La economía es importante, porque la economía dicta cómo uno vive. Lo segundo es que puede ser los sistemas de salud, o sea, la salud de su pueblo. Fíjese ahora con lo que está pasando con el COVID-19, con la pandemia, es sumamente importante. Si no lo dimos cuenta antes, ahora nos estamos dando cuenta de lo importante que es la salud. Número 2. Número 3 es la educación de su pueblo. Educar al pueblo, tenerlo educado, porque mientras más educado está su pueblo, mientras más cultura tiene el pueblo, más oportunidad, más avance, y sobre todo hoy en día con la tecnología, como está avanzando el mundo, es necesario. Y el último es la seguridad. Porque sin seguridad, estos 3 es muy difícil de mantener. Fíjese qué cosa curiosa. En países donde hay un gran problema económico, hay una muy grande inseguridad. En países donde la educación y la salud y la economía no funcionan, la inseguridad también falla. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. O sea, están todos relacionados. Haga de cuenta que tenemos una mesa de 4 patas y esas 4 patas de esa mesa son sumamente importantes para cualquier líder político y sobre todo para un presidente o una presidenta. Así de simple se la pongo. Vamos a continuar el próximo video hablando del presupuesto, de la importancia del presupuesto en la inseguridad, que creo que es un tema que le va a ayudar a usted a entender un poco más por qué su policía es tan inefectiva a veces en el lugar. Mis amigos, un gusto una vez más haber estado con ustedes. Los vemos en el próximo video y acuérdense, si no se han inscrito, inscríbanos, recomiéndenos, denos comentarios si les gustó el video, denos un que les gustó y nos vemos en el próximo video porque aún hay más.